En nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a la continuación de este curso sobre la década de 1990. Saludamos a todos ustedes, también a las personas que nos están viendo a través de Periscope, y le damos la más cordial bienvenida a nuestro ponente del día de hoy, el doctor Fernando Pérez Correa. Leeré su semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y licenciado en Filosofía por la Universidad de Lovaina, Bélgica, donde obtuvo también el grado de doctor. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Desde 1969 es académico de la UNAM, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Se ha desempeñado como coordinador del Colegio de Ciencias y Humanidades, secretario general, coordinador de Humanidades y director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido investigador y profesor de la Universidad de Lovaina, del Colegio de México, de Flaxo y de las universidades de Harvard y de Oxford. Sus colaboraciones académicas y periodísticas se han publicado en las revistas Plural, Vuelta, Este País y etcétera, así como en el periódico Excelsior. Dentro de los cargos que ha ocupado, destacamos su papel como subsecretario de Gobernación, director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, presidente de la Asociación Latinoamericana de Facultades, Escuelas e Institutos de Ciencias Sociales y miembro del Consejo Directivo del Instituto Nacional de Administración Pública, Asociación Civil. Sus líneas de investigación son el sistema político mexicano, la reforma del Estado, la gestión pública y social de los recursos naturales. Destacamos algunas de sus publicaciones: La Universidad del Futuro, temas del federalismo, de la centralización a la fragmentación, coordinador de Sociedad y Recursos Naturales, La Cuenca, Lerma-Chapala. Esta tarde el doctor Fernando Pérez Correa nos va a hablar sobre el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Adelante, doctor. Le agradezco mucho su gentil presentación. Y a ustedes les agradezco su asistencia, es heroica porque no es una tarde radiante, tibia, que invite a escuchar conferencias, de manera que este gesto heroico de ustedes yo lo reconozco muy altamente. A mí me pidió en un momento muy difícil la doctora Patricia Galeana, una intelectual muy respetada en todos los ámbitos en México, esta participación, y lamento mucho y al mismo tiempo pues la felicito porque hoy fue la presentación en la Feria del Libro que tiene lugar anualmente en la universidad, en un espléndido local en el centro histórico, de manera que pues le deseo que tenga muy buen tiempo y voy a pasar punto y seguido a la cuestión. A mí me han solicitado hacer una presentación sobre el sexenio del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León. Es una personalidad realmente muy interesante, me resulta de una gran importancia su participación en la historia de México, pues entre otras cosas les voy a decir a ustedes porque él se repuso de muchas dificultades y dramas personales, construyó con muchas dificultades una gran carrera y terminó siendo un destacado presidente de la República en un sexenio que ustedes me ayudarán a calificar como un sexenio pues realmente
al mismo tiempo muy difícil y de una suerte de éxito en la imposible tarea, pues, de conducir a México de un régimen unipartidista gobernado por las organizaciones políticas de la Revolución Mexicana a convertirse en un régimen democrático en el que se incluyen las primeras grandes candidaturas de oposición, pues de una manera muy señalada, digamos, la de Cuauhtémoc Cárdenas, la de los más distinguidos hombres de izquierda, y desde luego, pues, con la participación de una buena cantidad de personalidades académicas, de personalidades sociales, culturales, como deseo que ustedes consideren igual que yo. Bueno, la crónica histórica de cómo se formó el Estado mexicano, pues, es inagotable, es larguísima. Podemos tomar desde la fundación de las civilizaciones de Texcoco, que ya es un punto muy adelantado, o la llegada de los aztecas, o bien pues la consolidación de los regímenes políticos y de las tribus a lo largo de lo que hoy es para nosotros los primeros siglos la primera de nuestras fechas, en el rito cristiano, pues el nacimiento y después el desarrollo de la religión cristiana. México en realidad es un estado que se forma con una multiplicidad de razas que todavía tiene vigencia. No son muchos, pero son pues un poco más de 6 millones los mexicanos que hablan lenguas indígenas y que son radicalmente distintos desde la perspectiva cultural a lo que somos quienes vivimos en el mundo urbano. México, como todos los países, pues nació como una entidad rural, agraria, animada en muy amplia medida por la sostenida y pertinaz lucha por la tierra, que se convierte de pronto pues en una gran potencia en América, en México en particular, el objeto de la predilección de los conquistadores. Es un país que sufre décadas y décadas y siglos de dominación española, en condiciones pues verdaderamente muy difíciles. La primera constitución que hubo en México no fue una constitución prehispánica y tampoco fue una constitución hispánica. Los españoles invadieron y conquistaron México y lo gobernaron a lo largo de 3 siglos completos, sin que esto fuera obstáculo, de ninguna manera fuera obstáculo para darse el lujo de no tener una constitución. En México hubo a lo largo de muchos años pues tribunales, instancias coloniales, la intervención de los eclesiásticos y una enorme cantidad de alternativas y salidas
Pero pues la verdad tampoco hubo nunca una constitución como tal en España, hasta que se produce a principios del siglo XIX el intento de crear una primera institución constitucional para España, en Bayona, nada menos que a iniciativa de los franceses. Y entonces pues la Constitución del 1808 de Bayona, pues es una constitución francesa. Esto hizo nacer la aspiración por tener una constitución en México de una manera muy señalada, y pues muy pronto se empezó a dar un conjunto de movimientos. Se llamó a una nueva experiencia constitucional, todavía en España, aunque ya una España liberada, de donde resultó la primer constitución que tuvo que ver con España y que fue de muy difícil aplicación en México, pues porque era totalmente contraria a los intereses de quienes estaban posesionados del territorio mexicano, los propios españoles. No solamente los peninsulares, sino particularmente los criollos. De manera que esta Constitución de Cádiz tiene una participación por primera vez de una diputación mexicana, que no lo van a creer ustedes, esto fue muy mexicana en muchas cosas. Por ejemplo, llegaron a Cádiz el día que concluía el Congreso, ¿no? Entonces fue muy difícil, ahí pudieron decir alguna que otra cosa, pero como ya había mucha urgencia por terminar, pues no pudieron decir mucho. Pero tomaron en serio el marco de la Constitución de Cádiz y se lo llevaron a México, después de 1000 dificultades, porque tampoco tenían el apoyo gubernamental de la colonia. No era fácil conseguir un transporte de Cádiz a Veracruz, no era nada fácil eso, era costoso y era complicado. Y llegaron finalmente a México pues con una antorcha luminosa de los órdenes constitucionales, cuando México ya estaba en la guerra de independencia. Fue bueno que llegaran, porque sirvieron para acreditar en una buena medida pues la ilegitimidad del régimen político que nos regía, ¿no? Nada menos que eso. Pero en fin, es una historia muy larga, no nos corresponde abordarla. Yo voy a hablarles a ustedes de lo que pasó en un periodo que escogió precisamente esta institución, que es el periodo que va pues de la formación ya como tal de el gobierno mexicano después de la Revolución y sus distintas etapas hasta el presente. Y a nosotros nos toca la etapa de Ernesto Zedillo, Ponce de León. Ya se vio en las semanas pasadas el tema de Salinas, ¿no? Y ya se verá en las semanas próximas pues algunos otros temas. Nosotros nos vamos a tener al tema de Zedillo. Bueno, nosotros tenemos un punto de partida que es muy importante, que se produce con motivo ya de lo que pudiésemos considerar como una pacificación de la violencia posterior al evento de la Revolución Mexicana. Y esto se da, pues desgraciadamente, hasta los años 30. Ustedes recordarán seguramente pues que al concluir la Revolución hay un gran conflicto entre los constitucionalistas, los zapatistas, los villistas,
un enfrentamiento brutal entre mexicanos que dura un largo periodo, la conquista del poder democrático a la que condujo la candidatura y después la infortunada muerte de Madero, ¿no? Pues había dado como resultado pues un nuevo estatus nacional y la conformación de una república y el llamado a un Congreso Constituyente. Congreso Constituyente que sufrió 1000 desventuras, no se pudo concretar sino hasta 1917. Ya para entonces pues se habían preparado una gran cantidad de alternativas, se habían movilizado muchas fuerzas, se había producido la Convención Nacional Revolucionaria, de donde salieron no unificados los revolucionarios, sino más separados que nunca, y se produce el inicio de la Revolución Mexicana en su sentido más brutal y más sanguinario, que es la revolución, lucha entre las corrientes de la Revolución Mexicana. Y entonces, bueno, pues estas corrientes tuvieron un desenlace muy difícil. Carranza fue el primer jefe del ejército bueno, vamos a decirlo así, mientras que pues a él se oponían pues entre muchos otros, desde luego pues González y muy señaladamente Villa y Zapata. Y entonces, bueno, pues esto produce una guerra muy dura, de la que no salimos sino hasta la Constitución del 17, y la Constitución del 17 plantea el problema de, bueno, ¿quién va a gobernar a México? Y las primeras tentativas pues son difíciles, son accidentadas. Carranza como primer jefe termina teóricamente ya su misión al concluir el Congreso, pero no culmina porque pues él era el primer jefe del ejército constitucionalista, ¿no? Y se convierte entonces al abrigo de la nueva Constitución en candidato para la presidencia. Pues iniciativa con la que no tiene suerte, nuevamente pasa al papel de perseguido, vuelve a tomar la misma experiencia exitosa que había tomado antes, se va nuevamente a tierras difíciles y escarpadas. Bueno, pues había obtenido un recurso glorioso de estadía en Veracruz, toma el camino de Veracruz, no llega a su término, pues porque es batido por las fuerzas revolucionarias y termina asesinado por la revolución. Ese es un drama, ¿no? Es una cuestión terrible e inexplicable. Y es el punto de partida pues para la formación de muchas corrientes y de muchos grupos. Finalmente, quienes triunfan en el enfrentamiento del gobierno republicano presidido en la época revolucionaria por Carranza, Villa y Zapata y otros luchadores, pues fueron contenidos y rechazados y derrotados, pues en primer lugar por un genio militar, Álvaro Obregón, y por un grupo de grandes políticos que lo acompañaban en esta tarea, el más importante de ellos precisamente Calles, y después pues algunos políticos y militares como pudo haber sido González, etcétera, etcétera. Empieza nuevamente una época de la revolución, finalmente consigue triunfar en una elección constitucional Obregón y gobierna 4 años con un gran acierto. Su secretario de Educación, por cierto, fue nada menos que Vasconcelos, ¿no? Tuvo un grupo muy importante de mexicanos que lo apoyaron, Cabrera, bueno, una gran cantidad de personalidades.
Pero el caso es que pues no tuvo mucho éxito finalmente toda esta iniciativa, porque inmediatamente entró en funciones para aplicar también la Constitución inmediatamente después de Obregón Calles, ¿no? Gobernó igualmente 4 años, al término de los cuales pues se presentaron ya varios candidatos y se le ocurrió a Obregón ser candidato y forzar un falso acuerdo de reforma constitucional muy debatido que permitía nuevamente una reelección, pero una reelección nada más. Y entonces pues se da una lucha brutal. En esta lucha pues resulta triunfador naturalmente Obregón, es de alguna manera ya prácticamente nuevo presidente de México, cuando un fanático, porque además estamos viviendo una guerra religiosa, aquí muy cerca, en Insurgentes, en un restaurante, pues le dio un balazo en la cabeza y se murió. Bueno, entonces esto fue un asunto que produjo un conflicto religioso con la Iglesia Católica, los años de la real o supuesta persecución religiosa, el esfuerzo por aplicar concretamente la Constitución, sobre todo en materia educativa y en materia de salud, y la designación progresiva de nuevos presidentes, que nos lleva a un año extraordinario, el año del 34, cuando se da un acuerdo entre 4 generales muy importantes, los decisivos de la revolución en ese momento, Cárdenas, el general Ávila Camacho, el general Zedillo, no Ernesto Zedillo Ponce de León, que es el tema de nuestra, sino Zedillo con T, ¿no? Y Almazán. Bueno, pues esto se propone en reordenar y institucionar la transmisión de la presidencia de la República, que había sido como les acabo de decir, un trámite o un expediente muy desafortunado, ¿no? Y ellos lo hacen con el propósito de afirmar con toda solidez, ya en definitiva, la no reelección. No va a haber paz en México mientras haya caudillos que quieren quedarse eternamente. Se llamen como se llamen Porfirio Díaz o se llamen Carranza, quien sea, ¿no? No puede haber reelección. Y entonces estos generales, en realidad impulsados por el propio Cárdenas, establecen un periodo de 6 años con la cláusula expresa de que no puede haber reelección. Ya había pasado, les repito a ustedes, pues la muerte de Obregón, cuando en la madurez de la revolución se vuelve otra vez al mismo cuento de la reelección. Y entonces, pues ellos, que son los representantes de las fuerzas más importantes, se aseguran de que este mandato constitucional sea respetado, y se da inesperadamente y afortunadamente pues un periodo de que, llegando a la conclusión de Ávila Camacho se va, ¿no? Es tal vez milagroso, pero los periodos de Cárdenas y Ávila Camacho terminan por abrir el terreno a un mandatario civil, ¿no? Y entonces ahí tenemos de repente la sorpresa de Miguel Alemán, y a Miguel Alemán, que es acusado de grandes negocios y de esto y del otro y lo demás, ponen a un probadísimo hombre de rigores y de austeridad como Ruiz Cortines, ¿no? Quien gobierna con un gran éxito, y a Ruiz Cortines lo sucede, en fin, un presidente nuevamente en el mismo contexto, y se va dando ya institucionalmente, pacíficamente, la
la entrega del poder presidencial, con la certidumbre de que mientras se conserve el marco constitucional, el ejército va a ser leal, la marina va a ser leal, la sociedad mexicana va a ser leal y vamos a vivir una época de desarrollo y de paz. Bueno, pues en este cuadro se da finalmente, pues una vez más, como había pasado muchas veces, pues una continuidad en la vida constitucional. Tenemos a un presidente inquietísimo y movidísimo, Echeverría, ¿no? Que se hace de un gran poder personal, pero pues eso no tiene la menor importancia, personal o no personal. Hasta luego, camarada. Entra otro personaje fantástico, López Portillo, quien anuncia la máxima honradez y la máxima eficiencia, la racionalización del gobierno, la búsqueda del desarrollo nacional. Tiene muchos éxitos, vive un sexenio boyante, con grandes elementos, y bueno, pues también concluye. Y para concluir, pues entonces él organiza una sucesión muy bien pensada, tiene ciertos candidatos así, ciertos candidatos asado, ciertos candidatos acusados, ¿no? En ese momento se le ocurre ser candidato a toda una serie de personalidades, pues que realmente no podían serlo, ¿no? Pero bueno, pues hay muy buenos candidatos, y entre ellos pues hay uno que descuella por su gran habilidad, por su trabajo político, por su gran desarrollo intelectual y sobre todo su manejo de los estados a los que conoce íntimamente, que es Luis Donaldo Colosio. Y Luis Donaldo Colosio pues es impulsado, incluso hay una consulta que él gana abiertamente y es impulsado y es el gran candidato, y por razones que ustedes pueden escoger cuáles, totalmente accidentales, de un chiflado que le echó un balazo, o totalmente premeditadas de una conjura que es dirigida por quién sabe quién, quién sabe cuánto, ¿no?, que estaba en contra de él, y que producen, por cierto, pues una gran inquietud, un movimiento de fuerzas terrible y de rechazos, y una duda que cae sobre ciertos personajes de la propia política mexicana, entre ellos, por cierto, Salinas de Gortari, quien se ve pues compelido después, un poco después, pues abandonar el país y dedicarse a otras cosas fuera de México por un largo periodo, ¿no? Bueno, quien resulta designado, primero porque era el director de la campaña de Colosio, en segundas pues porque había sido un subsecretario espléndido en una época de muy difíciles condiciones económicas, con Salinas, había sido subsecretario de Hacienda. Y luego, bueno, pues porque había llegado a la Secretaría de Educación Pública, una secretaría muy compleja, había manejado con mucho tacto todo el problema de los líderes, esta vieja dirigencia que pensaba que estaba en sus primeros años, cuando estaba cumpliendo 80 años, el más importante líder educativo, ¿no? Por fortuna ya se me olvidó cómo se llama, así es de que no les voy a decir, ¿no? Y entonces, no oigo, perdón. Bueno, pues entonces en ese cuadro se da
la postulación de Zedillo, y Zedillo toma posesión pues en un conjunto, en un marco muy difícil y muy comprometido, ¿no? Pues había ahí toda una muy importante playa de personalidades que estaban listas, pero quien había primero había sido el coordinador de la campaña de Colosio, y segundo, era el único miembro del gabinete de Salinas pues que cumplía con el requisito constitucional de haberse separado de un cargo del Ejecutivo con una temporalidad pues que nadie cumplía, y que él cumplía porque ya la había rebasado con mucho. Fue buena suerte, fue mala suerte, fue los hados, vaya a saber qué fue, pero el caso es que así resultó. Y entonces Zedillo tuvo que inventar una campaña, tuvo que realizar una campaña y triunfar. Estaba en unas condiciones muy difíciles. Bueno, pues ustedes recuerden que uno de sus contrincantes era nada menos que Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Para mencionar solo a uno, ¿no? Y que había grandes gallos del PAN y todo lo que ustedes quieran decir. Bueno, pues el caso es que su carrera fue vertiginosa, ¿no? Coordinó la campaña de Colosio y terminó siendo el postulado del candidato. ¿Qué pensaba Zedillo y qué dijo? Bueno, Zedillo no llegó enarbolando el zapatismo, ni tampoco el sindicalismo obrero. Él sabía que México era ya un país distinto del de entonces, que era un país urbano en una buena medida, que era un país que se había industrializado y que tenía un movimiento obrero muy difícil. Bueno, muy difícil, con don Fidel menos, pero con don Fidel muy difícil, porque don Fidel sabía lo que él valía y lo que él representaba, y defendía a sus propios sindicatos y tenía una postura muy dura con relación a todo este asunto. Que había muchos problemas con los trabajadores libres, con los independientes, con los ambulantes, sí, muchísimos, pero lo que le interesaba a él era la CTM, y qué pasaba en la CTM, y ahí estaba muy bien, todo estaba bien. Zedillo entonces pensó que debía haber una modificación fundamental en las fuerzas sociales, porque lo que era importante es que se pudiera establecer un gobierno de ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto de un gobierno de ciudadanos? Bueno, pues un gobierno de ciudadanos, para empezar, después de todos estos cambios en la población mexicana, ¿qué es lo que había pasado? Bueno, pues que se había incrementado la esperanza de vida, que ya éramos una sociedad que no tenía nada que ver, salvo el amor desenfrenado por Pedro Infante, con los personajes de los años 40 y de los años 50, ya no tenía nada que ver. Y entre las fortalezas de Zedillo estaba el apoyo que recibió de muchas fuerzas que en ese momento eran importantes, aunque no fueran campesinos y obreros, que eran precisamente la clase media, una clase media que no era claramente priista, una clase media que ya tenía un sello, el sello fundamental urbano. Bueno, Marx se equivocó cuando pensó que el proletariado era la clase social del futuro. ¿Por qué? Pues porque el proletariado como clase dominante se había acabado ya desde finales del siglo XIX. ¿Por qué? Porque las sociedades se habían convertido en urbanas. Y porque el sector fundamental de la economía ya no era desde luego ni la milpa, ¿no?,
ni tampoco el taller y la fábrica, no. La parte fundamental eran las aseguradoras, eran los bancos, era el comercio, era la vida urbana, el desarrollo de las construcciones, ¿no? Tan golpeadas por los infames sismos, pero finalmente reconstruidas una y otra vez. Entonces ya teníamos una sociedad diferente. Esta sociedad diferente tenía grandes expectativas, despiertas siempre por la presencia de Estados Unidos. Y tenía también grandes expectativas, bueno, porque nos gustara o no nos gustara, pues ya había ahí una gran conjugación muy complicada de Estados Unidos y de México, no aceptada ni por los norteamericanos ni por los mexicanos. Entonces yo digo, bueno, pues esta vinculación hace que la verdad de las cosas, México sea, como en efecto lo había reconocido ya Salinas, pues el bloque comercial más importante del mundo, con Estados Unidos y con Canadá, y que lo que era importante pues era generar entonces una salida en esa dirección. Entonces, lo que Zedillo pensó es que no le convenía ponerse a negociar con los estados nacionales, sino poderse a negociar con los organismos económicos internacionales, y de ahí brincar la crisis. Y entonces establecer una política económica que, para colmo y para su mala suerte, empezó con una barbaridad, con una brutalidad, los llamados errores de diciembre. ¿Cuáles fueron los errores de diciembre? Pues toda una serie de planteamientos y de previsiones pues que no tenían ningún sustento y que generaron, bueno, pues la burla, la resistencia y la inconformidad de muchos sectores. Bueno, todas las capas sociales estaban lastimadas, había un problema con el empleo, hay de repente una crisis con la prestación de los servicios. Ese ya es el sector que tiene la parte más importante del Producto Interno Bruto, es el sector dominante en la construcción del ingreso nacional. Y esto es entonces lo que toma Zedillo como la función, la misión de su gobierno, el de reorientar los servicios, reorientar la administración pública y darle un papel prioritario a temas tales como los servicios educativos, los servicios de salud, los medios de comunicación. Y todos los medios de comunicación empiezan a disfrutar de una, si ustedes quieren, en teoría, entre comillas, pero pues así fue, empiezan a disfrutar de una libertad. Y los sectores golpeadísimos, siempre llorones de la iniciativa privada, que espanto, que quién sabe qué, estaban satisfechos porque se lanzan a la conquista, a la lucha, a la participación en el mercado norteamericano, en el mercado canadiense, en el mercado mundial, con una capacidad única, porque disfrutaban de grandes subvenciones gubernamentales y de salarios miserables. Todo sobre la base de la tenacidad de la clase obrera y la tenacidad del apoyo gubernamental. Con el programa de Zedillo, pues cómo no le iban a entrar, y le entran todos a alcanzar nuevas condiciones económicas, y entonces se da un cambio, ¿no?, que termina con todas las heridas vivas del movimiento del 68, con todos los resultados equívocos de Luis Echeverría y López Portillo, ¿no?, y que da lugar a la apertura de nuevas líneas en la educación, ¿no?, en la lucha contra el analfabetismo,
en la expansión de la enseñanza media, de la educación superior. No se había dado esto, incluso con los privilegios que le concede a este renglón, tanto Echeverría como López Portillo, un plan global, general, que estableciera, bueno, ya tareas específicas. Lo que es importante es que México tenga un sector urbano predominante, con salarios en crecimiento y con una gran capacidad de participación en el mercado mundial. Y entonces México empieza a convertirse en un país exportador. Y como pagan salarios muy bajos, pues las grandes armadoras de automóviles se vienen a México y entonces se enriquecen el Producto Interno Bruto. Los grandes movimientos que se dan en el desarrollo de los servicios domésticos, pues oigan, francamente la invención de las lavadoras, los refrigeradores, las nuevas cocinas, las nuevas estufas, la nueva concepción de lo que es ya como tal la liberación del trabajo en la cocina, ¿no? Hasta donde se puede. Bueno, hay un cambio fundamental en esto, en el que nosotros nos apoyamos además en la gran ventaja del costo absurdo de la Guerra Fría, ¿no? Y nos vimos con una muy clara y muy precisa percepción de lo que significaba la globalización, y entonces se reorienta nuestra economía hacia Estados Unidos, hacia Europa, y por desgracia, ¿para qué no se reorientó hacia el sur? Bueno, un poco con los guatemaltecos, ¿no? Después de todo, los guatemaltecos eran más fáciles que los chapanecos, porque eran más difíciles, ¿no? Pero no, una política gloriosa, panameña, nicaragüense, salvadoreña, ¿no? Nos damos el enorme gusto de tener como gran aliado a Costa Rica. Costa Rica, que es el único país centroamericano que no es centroamericano, porque tiene otra visión, otra cultura, otra composición demográfica. Y bueno, pues esto es lo que le toca a Zedillo, y entonces hace un gran examen de la economía mexicana, y asómbrense ustedes, se convierte en un gran modificador de la Constitución mexicana. Es uno de los más importantes generadores de modificaciones y de reformas en nuestra Constitución. Vale la pena ver de qué manera cruzó la línea por diversos sectores económicos, ¿no? Primero, vean ustedes, hay una modificación brutal en la concepción de México, por lo que se ve como fundamental convertir a México en un gran productor y en un gran expediente de trabajo y de exportación que participe en la globalización. Y entonces, pues fueron privatizadas 8 de las 18 administraciones portuarias integrales del país. Y se inició, para escándalo de los radicales, pues la privatización de la banca. Ahí tuvo un primer apunte. ¡Uy! Bueno, pues se lo comieron vivo. Hoy sabemos nosotros, pues, que el tratamiento que tiene en China la banca, pues es un tratamiento absolutamente distinto del que tiene en Corea del Norte, que además Corea del Norte tiene su chiste, para que no nos perdamos tampoco con ese tema, ¿no? Entonces,
El 100% del sector portuario ya es privatizado, ¿no? Para facilitar la privatización, el sistema ferroviario fue dividido en los ferrocarriles del noreste, en los del Pacífico Norte, en los del ferrocarril del sureste, la terminal ferroviaria del Valle de México y pues en una buena medida también privatizado, ¿no? Las carreteras, pues algunas carreteras pertenecen a una empresa, entre comillas, del Estado, Caminos y Puentes Federales de Ingreso, pero pues es una especie de garante de captación de recursos para la administración pública, no de Caminos y Puentes, ¿no? Y para la negociación de los acuerdos laborales. Bueno, el proceso de privatización de los ferrocarriles concluyó. Hay un sesgo también a la ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica a través de la Comisión Reguladora de Energía. Zedillo abrió la posibilidad de la inversión privada en todo el sector de la energía, salvo el petróleo, que constitucionalmente estaba regido por normas específicas. Y entonces el productor independiente de energía se convierte en un mecanismo en ascenso y está prohibido que el servicio público compre energía privada. Entonces ya se queda esto liberado, las conciencias están tranquilas hasta cierto punto. Bueno, el encumbramiento de Zedillo, ¿no?, es a partir de todo este esfuerzo concluido por Salinas, es dirigido a la precisión y a la profundización de este proceso. Y entonces les voy a decir a ustedes, del 1 de diciembre de 94 al 31 de julio de 2000, concluyó la privatización de 111 entidades mediante procesos alternativos tales como 31 por disolución, liquidación y extinción, 40 por enajenación de la participación accionaria que posee el gobierno federal o alguna otra entidad paraestatal, 3 por transferencia a los gobiernos estatales, 21 de conformidad con la Ley Federal de Entidades Paraestatales, que dejaron de considerarse como tales, simple y sencillamente ya no son estatales, y 16 mediante la vía de la fusión. Bueno, uno de los aspectos más señalados de ese sexenio entonces, pues fue la promulgación de la reforma. Esto es muy importante. Presuntuosamente se autonombró la reforma electoral definitiva. Bueno, esto lo definió desde su toma de posesión en el 1 de diciembre del año y se fue llevando a cabo parcialmente hasta que abrió las condiciones para que nadie se viera muy admirado y muy asombrado por la circunstancia de que si no se ponía las pilas, pues el PRI iba a perder la elección, como la perdió en el año 2000. Bueno, elección que perdió, pues según muchos observadores, pues por esta debilidad inexplicable de un reaccionario como Zedillo. Pero según otros observadores, pues porque México se había convertido en una sociedad plural, con muchas fuerzas políticas y con muchos enfoques sociales, éticos y comerciales, y porque México estaba participando ya como un protagonista de la economía mundial. Entonces, pues no podíamos seguir nosotros con la idea de que la música de rancho y la producción de los tallercitos de colonia
era lo que nos iba a dar la modernización, no se podía. Fue muy criticado todo esto de Zedillo, y todavía lo es. Yo creo que los años han demostrado pues que todos los países que siguieron con la línea populista y que no tomaron una lista seria de lucha por la racionalidad y la competitividad económica, pues perdieron posiciones en el mundo. Y que, bueno, pues lo que fue clave fue de que entonces Zedillo, que no era ningún bobo, pues viera que no podía hacer nada en esta materia si no concertaba con todos los partidos y con las fuerzas compromisos para un acuerdo político nacional, ¿no? Y con una reforma electoral. Entonces él produce una nueva reforma electoral, pues que claro, tenía sus problemas. El PRI alega con documentación que ganó ya inmediatamente después de esto la elección de Tabasco y de Yucatán. Y entonces, bueno, pues viene la disputa de, a ver, vamos a llevarlo a los tribunales, y los tribunales dicen, no, la ganó el PRI. Ya tenemos una nueva comadreja dentro de la misma cueva, ¿no? Bueno, no es así, que sí es así, pero ya por lo pronto ya tenemos nosotros una serie de instituciones que ahora son instituciones tremendas, ¿no? Pues bueno, primero pues, hay una agencia autónoma que conduce el proceso electoral, un Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y luego pues hay otra distinta, que tiene otra participación. Bueno, ahí se dieron, por cierto, pues, conflictos terribles, porque entre otros, pues la elección de Tabasco fue muy comprometida, pues porque entre otros Andrés Manuel López Obrador era candidato en ese momento para Tabasco, ¿no? Bueno, se supone que Roberto Madrazo terminó por ser un mal gobernante, que las pagó, y las pagó pues a pesar de ser del PRI, ¿no? Bueno, el PAN tuvo su Tabasco en otro lugar, ¿no? Que fue en la elección de Yucatán. El PRI, al renovar el Poder Ejecutivo de Yucatán, se vio con que el PAN dejó en junio la mesa de negociaciones, ¿no? Y para colmo, en ese año del 95, pues se produce un conflicto brutal con uno de los crímenes más absurdos y más insensatos de nuestra historia, que es el asesinato de Aguas Blancas, ¿no? Terrible. Entonces es un panorama oscuro, un panorama sucio, con muchas manos, con muchos pleitos, ¿no? Y ya sin la aquiescencia gloriosa de los norteamericanos. Bueno, Esteban Moctezuma, una de las grandes cartas de Zedillo, pues que sufrió, por cierto, con todo rigor los errores de diciembre, y estuvo perfecto, ¿no? Secretario de Gobernación, pues le dijeron, pues hermanito, con la novedad de que ya te vas, va a llegar un señor Chuaifet que sabe sobre elecciones, tú no sabes sobre esto, y mira, la verdad es que ahí tienes tú muchos problemas en muchos estados, tenemos las elecciones en Jalisco, en Guanajuato, en Baja California, ¿cómo vamos a enfrentarnos a eso, no? Bueno, pues se enfrentaron, y son elecciones que perdió precisamente el PRI.
es lo que hay con esto? Pues lo que hay es algo elemental. En el plano de las gubernaturas, y más todavía en el plano de las administraciones, municipales, pues ya se dio una multitud de posiciones en la oposición. Y bueno, pues cuando llegó Fox a la presidencia, pues Fox tenía que pedir permiso para reunirse con una nueva instancia que se abrió, gloriosa, que fue una iniciativa de realizar un cuerpo de gobernadores, ¿no? Un cuerpo de gobernadores que se reunieran, que discutieran y que defendieran a los estados. Muy equívoco todo esto, ¿no? Pues sí, vamos a defender. Los gobernadores estaban listos para que no empezara Fox con la desaparición de poderes en sus estados, ¿no? Bueno, pero pues esto se da en el marco de Zedillo. Yo quisiera decirle a ustedes, el resumen de la reforma electoral de Zedillo, tan mal visto y tan criticado, y sin embargo, tan a tono con el tiempo que les tocó vivir y con las exigencias de la posición de México. Vean ustedes, la autonomía total de los organismos electorales, eso no fue cuento. Y la primera elección presidencial suficiente, por cierto, la perdió el PRI, ¿no? La protección de los derechos políticos de los ciudadanos se llevó al más alto estatuto en los instrumentos superiores en la historia de México. Tercero, se instaló el control de la constitucionalidad en un ámbito en el que estaba excluido por la Constitución hasta entonces, el ámbito electoral. No, también en el ámbito electoral puede haber el control de la constitucionalidad y puede uno recurrir a los medios contenciosos electorales. Se estableció un poder contencioso electoral, que por cierto, pues no ha sido priista. Se hace la separación de los temas, entonces ya en todo el territorio electoral. Se incorporó el Tribunal Electoral, como ya dije, al Poder Judicial Federal, no es parte del Poder Ejecutivo. Las condiciones de la competencia electoral mejoraron, no solo por los recursos materiales, y por las nuevas leyes de acceso a los medios de comunicación que equipararon a los partidos, sino sobre todo porque la autoridad electoral contó con mejores instrumentos. Esto es clave, porque podía fiscalizar, revisar, modular y juzgar los gastos de campaña. Y sigue siendo un instrumento libre. En fin, varios de los acuerdos progresivos con relación a los materiales electorales que impactaron la confianza de las elecciones de 94, pues órale, vamos a cambiarlos. Se incorporaron en la nueva legislación con, por ejemplo, la creación del talón con folio en todas las boletas electorales y la exhibición abierta y oportuna de la documentación electoral completa, ¿no? Se tenían que exhibir las listas nominales. Bueno, se ajustaron las fórmulas de representación en el Congreso, restando los márgenes de sobre y subrepresentación de los partidos en la Cámara de Diputados, pero en el Congreso ya se resolvió. Se inyectó un mayor pluralismo a la Cámara de Senadores por medio de la elección de 32 de sus integrantes en una lista nacional de representación proporcional. Esto no había funcionado. Y finalmente, pues, fue a iniciativa de Zedillo que se abrió
el Distrito Federal a la competencia electoral mediante la elección directa de un jefe de gobierno, y ya no es el territorio del presidente de la República, salvo por lo que se refiere pues al espacio específico de Palacio Nacional y el Zócalo y unas cositas acá y allá, los locales del Congreso Federal y los locales del Poder Judicial Federal. Eso es. Bueno, esta reforma se aplicó por primera vez en el segundo trienio de Zedillo. Al iniciarse este segundo trienio, pues el jefe de gobierno del Distrito Federal resultó ser Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, pues es una reforma electoral que tiene inmediatamente una aplicación. Y se allanó el camino a la transición del poder, pues que ya se hizo presidencial, este acceso, la transición en el año 2000. Recuerden ustedes que fueron 7 las décadas seguidas, dirigidas por el presidencialismo priista, las que acabaron con el establecimiento del sistema pluripartidista de todos los niveles. Hoy ningún partido monopoliza mayorías en el ámbito municipal, ninguno, ni en el estatal ni en el federal, y la composición del poder legislativo hace imposible hacer reformas constitucionales sin un amplio acuerdo entre las fracciones parlamentarias de todos los partidos políticos. No hay forma de conseguir las 2/3 partes de los votos, ni formas de conseguir el número de gobiernos estatales correspondientes. Hay una nueva circunstancia, ¿no? Con Zedillo. Yo entiendo que Zedillo pues fue un personaje muy difícil, ¿no? En cierta forma eso no es malo, pero tampoco es bueno, ¿no? Bastante pesadito, ¿no? Pero pues el caso es que también tenemos que decir que hoy en México sigue prevaleciendo una terrible desigualdad, una terrible pobreza, una concreta y práctica discriminación del estilo de vida de los indígenas mexicanos, 3 niveles absolutamente distintos de vida: el nivel urbano, que es muchas veces satisfactorio, el nivel de la producción industrial, que es en términos generales un nivel manejado en el ámbito de la ley, pero que ustedes lo saben con extremos terribles. Y luego pues el sector terciario, en donde, ¿qué quieren que les diga yo? Salgan a la calle y hagan un gran esfuerzo. Bueno, a estas horas ya no, hagan un gran esfuerzo por no tropezarse en las 5 próximas banquetas con vendedores ambulantes, el comercio informal, el sector terciario. Seguimos con un sector terciario irracional, mal pagador, mal dador de buenos niveles de vida. Y lo peor del caso es que es monopólico, porque quienes venden en las callecitas son, en muchos casos, miembros de organizaciones que les dan la charolita con los chicles y con las papitas y todo lo que corresponda, o las flores, lo que sea, ¿no? Y porque son los grandes capos de los mercados quienes tienen el control de los mercados, perdón. Pero eso ya no es una cuestión que responda
a las condiciones previas de la política mexicana. Bueno, yo voy a concluir diciéndoles a ustedes un par de cosas. La primera, pues es que en la política, pues, francamente no hay milagros. Lo que puede haber es avances, y los avances son avances que no dependen fundamentalmente de ningún sector en particular, dependen del reconocimiento y de la vigencia del derecho. Y nosotros todavía tenemos la manía de sentirnos muy orgullosos cuando burlamos el derecho, cuando nos pasamos un alto y no nos pasa nada, cuando le hacemos así a un policía, cuando nos burlamos de los administradores públicos, cuando en las delegaciones hacemos escarnio de los funcionarios municipales o los funcionarios de las delegaciones. Tenemos colonias muy difíciles y tenemos, pues no lo olviden ustedes, un gran peligro. El gran peligro es que la mayor parte de los mexicanos son muy pobres y la mayor parte de los mexicanos están por abajo de un nivel satisfactorio de vida congruente con el ingreso nacional que nos da nuestra economía y congruente con los compromisos políticos que han asumido los partidos políticos de México. Entonces yo creo que lo de Zedillo pues fue un sexenio bueno, fue el sexenio que abrió la pluralidad, aunque después, pues bueno, yo no voy a juzgar el que quiera aplaudir el sexenio de Fox tiene derecho, y el sexenio de Calderón tiene derecho, y el de Peña Nieto pues también tiene derecho, cada quien es libre, tiene ideas políticas propias, pero los hechos son los hechos, y los hechos es que Zedillo ha contribuido a la construcción de un sistema democrático en un periodo que fue durísimo, que fue económicamente brutal, y supo pues mantener con resiedumbre y con vigor la conclusión de su vida política, que como ustedes saben, pues sí fue una conclusión, a pesar de sus salidas decorosas, vamos a decir, hacia el exterior, vivió varios años fuera, ¿no? Está por el momento con actividades internacionales muy honrosas, etcétera, etcétera. Es un buen mexicano. Bueno, a mí me pidieron que viniera a hablar con ustedes de Zedillo, y ya les hablé de Zedillo, a quien no le profeso una excepcional admiración y por quien no siento absolutamente ninguna necesidad de retobos brutales. Muchas gracias por su atención.